¿cómo están? Es un privilegio y bendición esta oportunidad que el Señor nos regala de poder llegar hasta sus pantallas, ya sea a través de sus computadoras o de sus celulares. Esta es solo una de las cápsulas de una serie de enseñanzas basadas en el libro Sufrir nunca es en vano de la escritora Elisabeth Elliot. Así que no dejen de escuchar el resto de las cápsulas. Sé que Dios hablará sus vidas como lo ha hecho en tu servidora y en la vida de todas las mujeres que enseñamos en esta serie. ¿Están listas para que comencemos? Preparen su tacita de café o de té, su Biblia, su libro de notas y alisten su corazón para escuchar la siguiente reflexión. En nuestro estudio del libro Sufrir nunca es en vano, el día de hoy vamos a hablar sobre el mensaje. Más adelante comprenderán a cuál mensaje se refiere nuestra escritora. Pero antes quiero comenzar hoy preguntándoles algo. ¿Cuántas hemos sufrido? Muy probablemente todas, en diferentes épocas o circunstancias, pero somos muchas las mujeres que en determinado momento hemos sufrido. Y esto me lleva también a preguntarles, ¿qué es para ustedes el sufrimiento? Bueno, en palabras de Elisabeth Elliot, el sufrimiento es tener lo que no quieres o querer lo que no tienes. Te dejo de tarea ponerle tú un nombre. ¿Qué es aquello que no quieres tener y qué es aquello que no tienes? Nuestra autora considera que el sufrimiento es una de las maneras que Dios utiliza para captar nuestra atención. Y yo creo lo mismo. De hecho, C.S. Lewis señaló, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. ¿Qué megáfonos Dios ha hecho sonar en estos días en tu vida? Me gustaría que hoy pensáramos en algunas de las cosas que Dios necesita decirnos, por las cuales Él necesita captar toda nuestra atención. Y en esta reflexión vamos a hablar un poco sobre un personaje que encontramos en el libro más antiguo de la Biblia, en el libro de Job. De todos los libros en la Escritura, este es el que trata sobre el tema del sufrimiento más específicamente y sin rodeos. ¿Quién era Job? Un hombre que lo perdió absolutamente todo. De Job se señala en las Escrituras que era un hombre perfecto y un hombre recto. Dios mismo resaltó estas cualidades en Job, lo cual es significativo porque en aquellos días el pensamiento era que un hombre bueno sería bendecido y un hombre malo sería castigado. Por lo que la experiencia de Job pareció revolucionar este concepto. Y esto me lleva a preguntarte, ¿qué has perdido tú? ¿Has sufrido un quebranto físico? ¿Has sufrido persecución de algún tipo? ¿Dolor? ¿Enfermedad? ¿Has perdido un ser amado? ¿Problemas de relación o problemas económicos? Job perdió sus 10 hijos, quienes murieron en una tormenta, una inmensa cantidad de animales. Su hogar en esencia fue destruido. Este hombre que gozaba de gran estima, que era muy rico sin lugar a dudas, perdió todo lo que representaba riqueza y bendición. Sin embargo, la destrucción no se acabó ahí. También su cuerpo físico padeció dolorosas llagas y una desfiguración tan grande que ni sus amigos más cercanos lo reconocían. En el libro de Job encuentras que Satanás desafió a Dios en el cielo. Él señaló, por supuesto que Job confía en ti, pero ¿lo hace desinteresadamente? Quítale todas esas bendiciones y verás a dónde va a parar su fe. Dios aceptó el reto. Aquí tenemos un misterio que según Elisabeth Elliot ni siquiera podemos empezar a explicar, porque fue Dios quien llamó la atención de Satanás sobre Job y le dio permiso para despojarlo de todas sus cosas y de todos sus seres amados. De esta manera perdió Job todos sus animales, sus sirvientes, sus hijos, su casa y por último incluso la confianza de su mujer, quien le dijo, maldice a Dios y muérete. Un buen tema para desarrollar con las esposas en otra serie. Job se sentó sobre un montón de cenizas, con su salud muy afectada.
Se rascaba con un pedazo de teja en total angustia y miseria. Cuando Job finalmente rompió el silencio, lanzó alaridos de quejas a Dios. Es posible que a menudo escuchemos hablar sobre la paciencia de Job, pero si lees el libro de Job, realmente no encontrarás mucha evidencia de tal paciencia. Sin embargo, él nunca dudó de la existencia de Dios, aunque manifestó algunas de las peores cosas que alguien podría decirle a Dios. Job nunca dudó de la existencia de Dios. Hace muchos años conocí a una joven esposa, quien en cuestión de meses perdió su hogar, perdió su esposo y a un ser querido muy cercano. Dudó tanto de la existencia de Dios que al final se alejó del Señor hasta el día de hoy. Algo que llama mi atención sobre Job es que a pesar de todo lo que pudo pasar, nunca dudó de que había un Dios a quien podía clamar. ¿No te parece interesante que Dios haya preservado para nosotras en su palabra la historia, la vida de Job? Su sufrimiento, sus quejas, sus dudas, sus lecciones aprendidas. Job le pregunta a Dios en el capítulo 3, versículo 11 y 20, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Aquí ves a Job dialogando con Dios. A lo largo de todo este libro podemos ver que en la mente de Job no había duda sobre la existencia de Dios. Escucha esto, Job sabe que sus circunstancias han de ser conciliadas con Dios. Detrás de todo esto hay alguien, afirmaba Job. Luego en el capítulo 10, Job se dirige a Dios directamente y le pregunta, ¿no puedes quitarme la vista de encima? ¿No me dejarás en paz el tiempo suficiente para tragar mi saliva? Tú me formaste y me hiciste. ¿Ahora te has vuelto para destruirme? Me amasaste como arcilla y ahora me mueles hasta convertirme en polvo. Amiga, ¿te has sentido alguna vez tú así? ¿Te identificas con esto? Te confieso, yo ya me he sentido así antes. Muchas conocen parte de mi testimonio en relación a la muerte de mis 2 hermanos menores. Cuando mis hermanos fallecieron, le dije, Señor, pero no bastó una vez, sino ahora una segunda vez. Recuerdo que le dije, apenas estamos superando la muerte de Reinaldo cuando ahora fallece Rodrigo. ¿Qué es esto, Señor? ¿Por qué nosotros? Tristemente expresé palabras muy similares a las de Job. Aunque no las hubiera expresado, las pensé. Y como tú sabes, Él conoce la palabra que dirás antes que salga de tu boca. Así que cuidado con lo que puedas pensar. La verdad es que Él escucha nuestro dolor y nuestro clamor. Aún hay cosas que no comprendo en su totalidad, pero sabes, he aprendido que yo no necesito comprenderlo todo. Necesito seguir creyendo en Él, seguir confiando en Él. No pierdas el tiempo conmiserándote. Ese es uno de los pasatiempos favoritos del alma, pensando y lamentándote en tu sufrimiento, cualquiera que éste sea. Permaneces horas, quizás días, meses y quizás hasta años en esa condición, una condición de desánimo, una condición de derrota. No, confía en Dios. Si vas a llorar, claro que lo vas a hacer, pero confía en que Él camina contigo. Y esa frase, ese es el mensaje al que Elizabeth Elliot se refería en esta lección que estamos viendo. Confía en Dios, Él camina contigo. El Señor nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso lo encuentras en Isaías 43:2 y podrás escuchar ese versículo en alguna de las otras cápsulas de esta serie. Aquí no dice que no pasarás por las aguas profundas ni por el fuego. Dice que Él estará contigo. Pienso en aquellas mujeres que están en este momento sufriendo y lo hacen solas.
¿Cuánta diferencia hace tener a Cristo a nuestro lado? He visto a través de los años que Cristo se ha perfeccionado en mí a través de las pruebas. No soy la misma, siempre necesitada de Cristo, te lo aclaro, pero con una fe más firme que antes. ¿Desfallezco? Claro, sigo siendo de carne y hueso, pero mi consuelo y mi esperanza están siempre en el Dios de mi salvación, en el Dios que es fiel a sus promesas, en el Dios de esta palabra. Job le hace una pregunta tras otra a Dios, pregunta tras pregunta. En un momento afirma que si le hiciera 1000 preguntas a Dios, él no respondería ni siquiera una de ellas, y tenía razón. Recuerda que cuando Dios finalmente rompe su silencio, no responde una sola pregunta. La respuesta de Dios a las preguntas de Job es un misterio. Dios responde con el misterio mismo de su persona. Dios responde al misterio de Job con el misterio de sí mismo. Y él comienza acribillando al pobre Job con preguntas que cada vez que las leo me asombran y me animan a no contender con Dios. Quiero que escuches algunas de esas preguntas que Dios le hizo a Job. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Quién colocó la piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas? ¿Has visto los tesoros de la nieve? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has caminado en el gran abismo? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Por dónde se va a la morada de la luz? Y Dios sigue una y otra vez, una pregunta tras otra. Dios responde al misterio de Job con el misterio de sí mismo. Por supuesto, Él sabe muy bien que las respuestas a estas preguntas, Job no podría responderlas. Dios le está revelando a Job una cosa: ¿quién es Él? Amiga, Dios desea mostrarte quién Él es. Elizabeth Elliot dijo: a través de mis propios problemas y sufrimientos, Dios no me ha dado explicaciones, pero Él ha venido a mi encuentro como persona, como individuo, y eso es lo que necesitamos. Yo lo creo. Eso es lo que tu corazón necesita. Necesitas conocer a Dios, conocerlo más y más profundamente. Elizabeth Elliot fue una mujer que sufrió mucho, pero a la vez ella reconoció lo siguiente, y quiero leerte. Ella dijo esto: las cosas más profundas que he aprendido en mi propia vida provienen del sufrimiento más profundo, de las aguas más hondas y de los fuegos más violentos. Han surgido de esos fuegos violentos las cosas más insondables que conozco sobre Dios. A través de Job, mis amigas, hay muchas lecciones que tú y yo vamos a aprender. Pero una de ellas es que Job, a través de su sufrimiento, conoció a Dios de una forma superior. Job capítulo 42, versículo 5 dice esto: de oídas te había oído, mas ahora, ¿qué dice Job? Mis ojos te ven. Todo sufrimiento nunca fue en vano para Job, ni lo será para ti. Al igual que Job, Elizabeth se enfrentó con el terrible ¿por qué? Al igual que Job, no dudo ni por un segundo que Dios estuviera ahí, que Dios sabía lo que estaba haciendo. Ella dice que la respuesta de Dios a su pregunta fue nuevamente: confía en mí, solo confía en mí. Ese fue el mensaje de Dios para ella. Y yo quiero que recordemos hoy a Daniel en el foso de los leones. ¿Lo recuerdas? Elizabeth cuenta que como familia tenían un cuadro en la pared de su casa. Era una pintura. Daniel está de pie en el foso de los leones, en su rostro hay un resplandor y su postura es erguida
con las manos detrás de la espalda. Y solo muy débilmente en la oscuridad puedes ver el brillo en los ojos de aquellos leones hambrientos, dice Elizabeth. Ella comprendió que la pintura le indicaba que ahí había un hombre cuya fe descansaba en el carácter, en la persona de Dios. Un cuadro similar está colgado en el cuarto de oración de mi esposo en su oficina en la iglesia y lo tomé prestado y lo puedes ver acá. Dios estaba ahí en el foso. Él no evitó que Daniel entrara en el foso, pero Daniel sabía que podía confiar en Dios. El mundo afuera les dirá, Dios no te ama, o te dirá, Dios no te ama. Mas la Escritura nos plantea algo muy diferente. Por favor, al terminar este tiempo, te invito a que puedas leer las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Lo encontrarás en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. A menudo nos preguntamos, ¿por qué? Bueno, nuevamente las palabras de Dios para ti son, confía en mí. En sus tiempos como estudiante, Elizabeth intentó hacer poesía. Escribió algunas palabras que más tarde parecieron proféticas, porque como ustedes saben, ella quedó viuda de su esposo Jim Elliot, más otras pruebas que experimentó muy fuertes en su vida. Algo muy probablemente le había dado un indicio de que en el futuro podría enfrentarse a la soledad. Estas fueron las palabras que escribió y quiero leértelas. Quizás algún día en el futuro, Señor, tu fuerte mano me llevará al lugar donde completamente sola debo estar. Sola, oh magnánimo amante, pero para ti. Satisfecha estaré si solo a Jesús puedo ver. Tu plan en los próximos años desconozco. Mi espíritu encuentra en ti su hogar perfecto. Suficiencia. Señor, todos mis deseos están ahora en ti. Guíame sin importar dónde, sin importar cómo. Confío en ti. Y ella confió en Dios en cada prueba que experimentó. Además, en los diarios escritos de Elizabeth Elliot también se encuentran muchas citas de himnos sobre la cruz. ¿Qué representa la cruz? Es un gran símbolo de la fe cristiana, ¿verdad? Es un símbolo de sufrimiento. Quien representa la cruz es una persona, es Cristo mismo. Cuando en el mundo hay sufrimiento, muchos dicen, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? Y la respuesta cristiana es, Él lo hizo. Se convirtió en un cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Ahí comenzó la esperanza para un mundo en sufrimiento. Yo te animo a que lo conozcas más. Él está llamando tu atención. Pregúntale, ¿qué deseas, Señor, enseñarme a través de mi dolor? ¿Qué deseas transformar en mi corazón? ¿Cómo puedo conocer más sobre tu carácter? Y como dice el comentario de Job en mi Biblia, pasa ya de ser una mujer víctima a una mujer victoriosa. El salmista dijo en el Salmo 46, y quiero que me acompañes, que lo busques y que lo podamos leer juntas. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Ese es el mensaje. Él viene a ti y a mí en nuestro dolor y nos dice, confía en mí, camina conmigo. María, confía en mí, camina conmigo. Carla, confía en mí, camina conmigo. Luz, confía en mí, camina conmigo. ¿Qué te parece si cerramos este tiempo con una oración? Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estar atravesando X pruebas, Señor. Tú conoces la necesidad de cada mujer que hoy nos está escuchando. Te quiero pedir en esta hora que tú te muestres a cada mujer, que cada mujer que atraviese cualquier necesidad en esta hora pueda decir, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Permítenos conocerte más, permítenos conocer más tu carácter, permítenos que nuestra fe crezca
a través de cualquier prueba o situación difícil que podamos enfrentar. Gracias porque tú estás con nosotras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibe un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.